YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Somos la nueva tendencia. Nos encuentras digitando W Radio S. La W, la radio de los dos. Siete de la mañana, 32 minutos. Hacemos un contacto nacional. Nos acompaña Francis Romero, director de la firma encuestadora Click Report. Gracias, Francis, por estar en este espacio informativo. Es muy oportuno tener esta entrevista para hablar de algunos temas relacionados a este último proceso electoral. Quisiera empezar por uno que ha sido de preocupación y además muy cuestionado por parte de analistas políticos, de analistas, sobre el tema de qué es lo que pasa. No dan pie con bola las encuestadoras en el país. Usted es representante de una firma encuestadora, no de ahora, de muchos años atrás, con este famoso reportes que entregan del Exitpoll, en donde tuvimos unos datos y resulta que ya, yendo al conteo del Consejo Nacional Electoral, la realidad es otra. Termina muy apretada esta elección. 44.18% Daniel Noboa, Luisa González con el 43.94%. Muy estrecho, que dista mucho de los resultados que dieron del voto a boca de urna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están fallando estos datos? Ya no es una vez, como se ha vuelto una constante de desinformación en el país. Bienvenido, Francis. Buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, como siempre, estar con usted y un saludo cordial a toda la audiencia. Mire, lamentablemente yo creo que la mayoría de ecuatorianos sufrimos una gran desilusión con el trabajo que han desarrollado en las últimas semanas las diferentes empresas. Yo no soy quien para responder por cada una de ellas y decir por qué fallaron. Yo, como representante de una empresa, quiero decirle que las encuestas, los exit poll, los tracking poll, son herramientas científicas que permiten entender qué pasa cuando uno hace una investigación. Y hay estos tipos de investigaciones que permiten determinar antes, durante y después de la elección. Como usted bien hace referencia, el tracking poll estuvo muy lejos de reflejar y de darnos una idea de lo que había pasado a las 5 de la tarde el día de las elecciones, que es para eso el exit poll. El exit poll, mira, a diferencia de una encuesta uno hace una pregunta de un supuesto, de una expectativa. Usted le pregunta, Rubén, ¿por quién va a votar en el día de las elecciones? El exit poll es diferente, que se cumpla lo que le mencionan en una encuesta puede verse afectado por diferentes factores. Sin embargo, un exit poll no puede cambiar porque la pregunta es ¿por quién votó? Entonces, es un hecho, es algo que pasó, es algo que no puede cambiar. Se dice que las personas le pueden engañar. No, eso está dentro del margen de error. Lamentablemente, la metodología que se utiliza para el exit poll tiene que ser súper exhaustiva y muy bien estructurada y calculada para que esos resultados realmente representen y reflejen lo que pasó el día de las elecciones. Pueden haber muchos errores, pueden haber errores de cálculo, pueden haber errores de muestra, pueden haber errores en la carga de la información, pero eso es buscar excusas. Como usted bien señala, estos errores no es ahora, no es la primera vez que pasa, y no es la primera vez que pasa con una diferencia tan grande. Estos errores se deben, sinceramente, yo creo, a la mala gestión por parte de quienes administran esas empresas. Yo creo que se han prestado, lamentablemente, al juego de las estrategias de campaña, que tratan a través de estas herramientas de posicionar un número. Y eso lo único que generó en la mayoría de los ecuatorianos fue esta desilusión que le digo. Mire,
Habían encuestas que decían que ganaba un candidato en primera vuelta. Habían encuestas por el otro lado que decían que ganaba el otro candidato en primera vuelta. Todos generaron altas expectativas de una posibilidad real de que alguien gane en primera vuelta. Y la realidad era completamente diferente. Hoy más que nunca nuestro país se ha agravado la polarización y vemos que no existen otros partidos, existen dos posturas y entre estas es las que vamos a elegir. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo podemos nosotros mejorar la calidad de las encuestas? Miren, el primer cambio que se tiene que dar en el CNE es que erradicar esa absurda ley que prohíbe que las empresas presenten resultados los últimos 10 días antes de la elección. Dicen que eso hacen para garantizar el silencio electoral. Pero, Rubén, en la realidad, esos últimos 10 días es cuando más encuestas falsificadas circulan a lo largo y ancho de todo nuestro país. Vemos de todos los colores, de todos los números, y lo único que genera es una desinformación. ¿Qué pasa con la ciudadanía que recibe una encuesta? Si es que la encuesta favorece al candidato al que apoya, automáticamente empiezan a viralizarla, sin entender o sin analizar la realidad de esa encuesta, dónde fue tomada, cuántos casos tuvo, es decir, la ficha técnica de la encuesta. Sí, lo único que hacen es, esta dice que gana mi candidato, yo replico. ¿Eso qué genera? Otra vez, el más grande perdedor de esta primera vuelta son las empresas encuestadoras, porque lamentablemente, como le digo, no han entendido el rol importantísimo que tienen al generar información para que la gente con datos reales pueda tomar una decisión. Entonces, este cambio que se tiene que hacer en el CNE de eliminar esto, sin duda alguna va a permitir que primero que las empresas salgan y digan, mire, esto es lo que hemos sacado a esta fecha, con esta muestra, con esta cobertura. Entonces ahí la ciudadanía va a poder decir, sí, mira, esto es lo que está pasando. Adicionalmente, usted sabe que el exit poll ahora, la metodología y todo se tiene que entregar en el CNE. Yo no entiendo cómo el CNE aprobó la entrega de los resultados, si es que ellos ya sabían esos datos, si ellos sabían que la muestra tal vez no estaba completa o no cumplieron con los parámetros, porque para eso es el análisis que hace el CNE. El CNE se hace pública la encuesta una vez que el CNE autoriza. Entonces vemos que es una serie de falencias que existe en la ley que lleva tal vez a propósito, a generar este malestar, este sentimiento de no tener acceso a información real y de eso se aprovechan las campañas y las estrategias para tratar de posicionar y generar en el electorado una posición que lamentablemente está muy lejos de la realidad. Efectivamente, Francis, solamente insisto nuevamente en esta pregunta. Usted ha dado una explicación clara. De hecho, personalmente he utilizado mucho esta herramienta de las encuestas. Científicamente y bien aplicada, es muy bueno. O sea, no es que son malas las encuestas, no fallan, la verdad no fallan. El tema es que quedan tan mal las encuestadoras, y yo no sé cómo se prestan los nombres, para que de pronto a lo mejor hacen bien el estudio, pero permiten que se manipulen y den otros resultados para tratar de generar tendencia. Y esto hace que las encuestadoras pierdan credibilidad en el país cuando es una herramienta de primera mano y que son exactas en sus cálculos. Pero mire, Rubén, hay algo que lamentablemente nos pasa a la mayoría de los ecuatorianos. Y esto nos pasa en todos los temas. Tenemos amnesia. Las mismas empresas que fallaron en la elección anterior fallan en esta elección, pero seguimos consumiendo su información. ¿Por qué? Porque cuando llega como le digo, cuando llega una encuesta que dice que está ganando el candidato que yo quiero,
yo la creo, yo quiero creerla y yo comparto esta información. Y por eso tenemos esta difusión masiva de una cantidad enorme de encuestas. La realidad, ¿qué debería ser? La ciudadanía debería analizar la empresa, la trayectoria, los aciertos que ha tenido, a quién se deben, con quién están trabajando y obviamente en base a eso tomar una posición y decir, sí, es información seria. Mire, en Estados Unidos todos dicen que las encuestas fallaron allá también. En Estados Unidos no fallan las encuestas. En Estados Unidos la forma de elegir un presidente es diferente a la de Ecuador. Usted sabe que allá es por estados y usted hace las encuestas por estados y en base a eso saca el cálculo nacional. Lo que nos llegaba a nosotros era una sumatoria de todas las encuestas en los estados y ahí se veía que había una diferencia o un empate. Sin embargo, a lo que voy es que allá en Estados Unidos una empresa que presenta resultados está alineada con una tendencia política. Usted sabe que si sale de un periódico determinado, está alineado con un partido determinado. Asimismo, de la otra cadena sale la encuesta, sabe que está alineado. Pero hay empresas que hacen análisis con claramente que nos permitieron a nosotros antes de la elección tener la realidad de lo que estaba pasando. Entonces, eso de que había un empate y eso no era cierto. Siempre Trump estuvo arriba en esa elección. Con esto quiero decirle que ¿qué es importante? Primero, transparentar las cosas. Segundo, el que la ciudadanía entienda y empiece a analizar en detalle cada uno de los estudios antes de compartirlos. Y obviamente evaluar la trayectoria de cada una de las empresas. Mire, Rubén, nosotros desde hace 7 años hemos presentado permanentemente un reporte, es el Click Report, donde nosotros objetiva e imparcialmente presentamos cuál es la realidad nacional en diferentes indicadores que nos permiten entenderlo. Nosotros invertimos en este trabajo. Nosotros no vendemos suscripciones, no aceptamos que haya injerencia de ningún partido político o de ningún tipo. ¿Por qué? Porque es la única forma de garantizar que los resultados sean objetivos. Yo no tengo la presión de quedar bien con nadie. Yo tengo que decir la verdad. Nosotros al inicio de este proceso electoral vimos, porque hubieron unos cambios importantes en el CNE con relación a la promoción y difusión de encuestas. Entonces nosotros vimos que con esto, ¿qué iba a pasar? Lo que pasó. Es decir, se exacerbó el incremento de encuestas que no tenían, no es que no tenían ni siquiera nombre, no estaban ni siquiera registradas en el CNE, pero eran las que más se promocionaban en las redes sociales. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros vimos que iba a venir esta guerra de encuestas que nunca antes en la historia del Ecuador se ha dado como se ha dado en este último mes, y dijimos, no, nosotros no le debemos nada a nadie, nosotros no vamos a caer en el juego de estas empresas. ¿Por qué? Porque si yo salgo y digo, van a decir, no, está alineado con este, no, está alineado con este. Nosotros quisimos que pase esto, que era lo que preveíamos, y obviamente en esta segunda vuelta sí vamos a presentar, vamos a hacer varios trabajos y usted va a ver la diferencia. Y le voy a demostrar que haciendo bien las encuestas, las encuestas no fallan. Obviamente tienen un margen de error que está dentro del cálculo, pero no quiere decir que va a tener 10 puntos de diferencia con relación a los resultados finales, ¿no? Ahora, entrando ya al análisis y del comportamiento que pasó en el electorado ecuatoriano, Francis, que también hay confusión en la gente, ¿no? Tanto candidato primero, partamos de eso, 16 candidatos a la presidencia de la República. Claro, cada candidato usted le entrevistaba y cada candidato estaba ahí en la segunda vuelta electoral y todo el mundo hablando no bien de las encuestadoras, ¿no? Pero en el fondo la realidad termina dándonos a conocer de que 13 candidatos tienen menos del 1%, y yo creo que de ahí 12 o 11 candidatos tienen menos de medio punto en el país. Quiere decir, o sea, realmente una barbaridad. Claro. ¿Qué es lo que pasó en el país? ¿La gente está harta de este tema político y de la participación de tanto político, Francis? ¿O cuál es el análisis que hace? La primera conclusión que hay que sacar es
¿Qué pasa con los recursos que nosotros, los ecuatorianos, les estamos dando a estos candidatos? Primerito, a ver, estos señores tuvieron recursos para hacer campaña. Todos se quejaron de que no tenían recursos. Pero, ¿cuál es la realidad? Usted, dígame el jingle de algún candidato, dígame la propuesta de algún candidato que se haya promocionado, no que usted la haya entrevistado, que se haya promocionado. No hay, no hubo campaña. Usted recuerde las campañas de antes, usted se quedaba con la canción del uno, con la canción del otro, con el eslogan del uno, con el eslogan del otro. A eso, a esta falta de transparencia de qué hicieron con los recursos que les dio el CNE, porque en algún lado está esa plata, en algún lado se gastó ese dinero, pero promoción de los candidatos no hubo. Ellos dicen que han hecho enormes esfuerzos para llegar y comunicar. La realidad es que no les llegó nada a nadie. ¿Qué hizo eso? Que el país entre en una, yo creo que nunca antes el Ecuador ha estado tan polarizado como ahora. Es la primera vez desde que tenemos esta nueva constitución que llegan dos candidatos con más del 85% de los votos. O sea, eso nunca había pasado en el Ecuador. Eso, sin embargo, hay que resaltar que estas dos candidaturas sí tuvieron una presencia importante en campo y en redes sociales. Usted sí puede hablar de los temas que habló la una candidatura y de los temas que habló la otra candidatura. No con una estrategia, porque vea, ya pasó. Uno puede hacer un análisis objetivo y yo sinceramente creo que las dos campañas nos dejaron más dudas que certezas. No cumplieron con las expectativas que tenía el electorado del un lado y del otro lado. La posición política que el Ecuador tiene hoy día es la que se vio reflejada en los resultados de la encuesta. Es decir, tenemos un segmento importantísimo que está a favor del presidente Noboa y tenemos un grupo de ecuatorianos que está a favor del expresidente Correa. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que vamos a vivir en esta segunda vuelta. Esperemos, bueno, siempre uno espera que las cosas se den de mejor manera, que primen las propuestas, las soluciones, pero la realidad, usted sabe, Rubén, que lo que vamos a ver es más de lo que vimos en la primera vuelta, más guerras, más denuncias, más información falsa, más datos que de alguna manera traten de minar la credibilidad o la intención de voto del uno contra el otro y del otro contra el otro. Entonces, esto lo único que hace no es garantizar que los ecuatorianos accedamos a información real para tomar una mejor decisión, sino quien logre posicionar de alguna manera temas semanales, temas diarios, que de alguna manera lleven encaminen a estos indecisos, que hoy la pelea está más o menos 10 puntos, es lo que se va a pelear en esta segunda vuelta. Entonces, la pelea va a ser voto a voto y sin duda alguna esperemos que, y eso sí le digo como ecuatoriano, que realmente nos den soluciones a los problemas que tenemos, que son extremadamente graves, estimado Rubén. Francis, con la experiencia que usted tiene, vemos cómo se empiezan a dar análisis y me parece que son unos análisis que no sé si es que estén o tengan un sustento científico. Busca el apoyo de uno, busca el apoyo del otro, anda sumando los porcentajes que sacaron y como que esos votos son endosables, o sea, sale la persona y dice, vota por tal persona y como que eso fuera endosable. Yo creo que es un tema de mentirnos y ponernos cosas en la cabeza a los ecuatorianos. Yo creo que eso no está bien. Están jugando con la inteligencia de los ecuatorianos, Francis. Así es, Rubén. Usted sabe que muy difícilmente un elector va a hacer lo que le diga a un líder de un partido o de un movimiento. Aquí la realidad es que el voto se va a ir peleando día a día con cada una de las acciones que implemente cada una de las campañas. Los análisis de estos que dicen, si es que me apoya el candidato que quedó tercero, ya estamos al otro lado. No es así. Hemos comprobado y recomprobado y validado que no se endosa. Pocos líderes en el Ecuador han tenido la capacidad de endosar.
Y a pesar de eso, usted ve todos los resultados que hemos tenido. Hoy más que nunca, cuando existe esta fragmentación, cuando en un mismo hogar hay el padre que vota por un candidato, el hijo que vota por el otro candidato y la hija que vota por otro candidato, usted ve que es irreal en creer que porque un candidato le diga vota, se van a ir los votos. Aquí, ¿cuál es la realidad? Obviamente que todo ayuda o todo podría ayudar. Si es que usted logra tener más respaldos, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera usted está abriendo su abanico de opciones y tal vez el ver que de los 16 candidatos, 10 le están apoyando, tal vez eso hace que un grupo de electores diga, sí, mira, él ha logrado de alguna manera atraer la mayor cantidad de participantes o de actores políticos. Pero la realidad es, quien logre llegarle al corazón, quien logre llegarle con un mensaje específico a este 10% que realmente es el que va a definir la elección, es el que sin duda alguna va a llevar el voto de ellos y podría llegar a tener una ventaja ya el día de las elecciones. También hay análisis que vemos, no sé si estén apegados a la realidad, yo tengo un concepto diferente, pero usted es el especialista, el que se ha preparado en esta materia y conoce. ¿Usted cree que este resultado es un revés para el presidente de la República? Y voy a citar como antecedentes, normalmente, por ejemplo, tomar una decisión de subir el IVA y que no lo han hecho anteriores mandatarios, es porque esto va en contra del mandatario y afecta efectivamente a los votos. Siempre están haciendo el cálculo político en votos. Subsidio a los combustibles, un tema complicadísimo como haber estado varios meses sin luz en el país. ¿Le afectó? ¿Es un revés el resultado para el presidente, siendo un resultado muy estrecho incluso? Rubén, hay que ser objetivos. O sea, mire, se pueden hacer análisis y lecturas desde cualquier tipo de óptica. ¿Cuál es la realidad? Los dos candidatos fueron beneficiados en esta primera vuelta. El correísmo no pasaba de 31 o 32% en primera vuelta, hoy tiene 43%. El presidente de la República hace un año y medio y un poco más llegó a tener 23, 24 puntos en la primera vuelta, hoy tiene 44 puntos. ¿Después de qué? A ver, el presidente subió el IVA, eliminó los subsidios, tuvimos apagones, el incremento de la delincuencia y la inseguridad, o sea, cualquier otro candidato, líder, con menos ya hubiera pasado lo que le pasó a Guillermo Lasso o lo que le pasó a Lenín Moreno en el último tiempo, que ya no creían ni los que trabajaban con ellos. Entonces vemos que el Ecuador está viviendo un momento diferente. El Ecuador, un grupo de ecuatorianos confía en que las acciones que ha implementado el gobierno, sin duda alguna, van a tener un resultado positivo. Hay otro grupo que es el casi exacto, que cree todo lo contrario, que ellos sí castigan y que ven en la otra tendencia la posibilidad real de solucionar los problemas que tiene el país. Esa es la realidad hoy día del Ecuador, estimado Rubén. Como nunca, usted está viendo ya en las redes cómo entre familias, entre amigos, los niveles de comentarios son mucho más fuertes, porque ya la posición del un lado es, pero no te das cuenta lo que pasa con el otro lado, y del otro lado le dicen, pero mira lo que pasa con el otro lado. Entonces el uno le dice, mira, subió el IVA, no hubo luz, nos eliminaron, y del otro lado, mira la delincuencia, mira la corrupción. Entonces, aquí, ¿quién tiene la razón? No, nadie puede ser juez. Aquí el único juez es el elector, que el día de las elecciones va a decidir cuál de las dos opciones es realmente la que mejor llegó al electorado y va a ganar. Pero, Rubén, es importante entender que esto recién empieza, y mire cómo empieza. Tenemos todavía casi 2 meses y esto obviamente va a ir creciendo esta polarización que vive hoy día el Ecuador. Ojalá que sea una campaña limpia, digo, porque como usted bien lo acota y lo menciona, van a empezar a generarse más divisiones, y de hecho ya se está empezando a ver. Algún momento en años pasados había una
terrible por situaciones del tema político. ¿Qué pasa con los votos blancos, con los votos nulos? Porque estamos hablando de estos 10 puntos que pueden resumirse entre los candidatos que llegaron y que efectivamente se pierden, pero los blancos y los nulos, si vemos en el porcentaje y en el listado, ocupan el tercer y cuarto lugar, mucho más allá de lo que ocuparon los candidatos, Francis. Sí, sí. Rubén, para que la audiencia que nos está escuchando sepa, históricamente más o menos está entre el 27 y el 30% el ausentismo y el blanco y nulo. Solo blancos y nulos históricamente bordean entre 8 y el 10%, hablando de candidaturas presidenciales, ¿no? En promedio, dependiendo del cantón. ¿Qué quiere decir? Que el blanco y el nulo se ha mantenido casi igual que históricamente. Ahora, ese es un mercado importante donde podrían empezar a trabajar los candidatos. El que votó blanco o el que votó nulo podría de alguna manera llegar a votar por algún candidato si es que entienden la problemática del que vota nulo y el que vota blanco. Si no, en la segunda vuelta el voto blanco y nulo baja, al igual que baja también la no participación en la elección, porque usted sabe que es necesaria, en el Ecuador es obligatorio, entonces más gente va a ir a votar en la segunda vuelta. Esperemos que el voto blanco y nulo, quienes toman por esa decisión, entiendan que no están beneficiando ni a uno ni a otro. Esos votos simplemente no se contabilizan, es desperdiciar el voto. Esperemos que los candidatos logren informar a la ciudadanía para que no tomen esa opción y que realmente cada voto sea para una de las opciones y sea la que realmente logre darnos mejores días a los ecuatorianos que hemos pasado tantos años sufriendo y que lamentablemente todavía no vemos la luz al final del túnel. Francis, solo tengo una inquietud final. ¿Qué es lo que deberían, tanto quienes están dirigiendo la campaña del uno y la otra candidata, qué es lo que deberían apuntar al electorado ecuatoriano? Porque en el fondo, como usted bien lo mencionó al inicio de esta entrevista, no han posesionado ideas, no han posesionado jingles, no ha habido absolutamente nada, no hay propuestas sustentables más allá del TikTok, de la presencia, del cartón. ¿A dónde deberían apuntar? Mire, una campaña tiene diferentes piedras donde tiene que construirse la campaña. Yo no sé cuál es el objetivo que tiene cada una de ellas, pero lo que yo le puedo decir es, una campaña es una carrera. El que corre más rápido es el que gana. El que hace mejor las cosas, el que mejor se desempeña, gana. Si las estrategias de campaña han sido lo que hemos vivido en la primera vuelta, lo único que nos deja es este sentimiento de que falta, o sea, no han llegado a cumplir con las expectativas del electorado. Esperemos entiendan que las propuestas, las soluciones, pero no las soluciones generales, porque le voy a dar un dato que es importantísimo. Mire, cuando nosotros preguntamos cuál es el principal problema que tiene el Ecuador, usted sabe que sale la delincuencia y la inseguridad. Obviamente es el que vemos, el que oímos y el que estamos con miedo. Pero cuando le dice al ecuatoriano, ¿cuál es el problema que te afecta a ti? El que no te deja dormir. Hay tres que son los más importantes. Primero es el desempleo. Segundo es el costo de la vida. Y tercero, o sea, todos estos tienen que ver con la parte económica, con la crítica situación que viven la mayoría de los ecuatorianos. Y el tercero que le decía es el endeudamiento. Entonces, estos tres temas económicos son realmente, yo creo, uno de los temas vitales para generar primero que el elector le regrese a ver a esa candidatura y después si le da una solución que él considera real, viable, que se puede hacer, no esa famosa de yo voy a dar 1 millón de empleos, yo voy a dar ni sé cuánta plata, eso no llega porque saben que es mentira. ¿Qué llega? Soluciones reales, que de alguna manera permitan que el elector asimile esa propuesta y diga, sí, esa es una solución real y va de alguna manera a satisfacer
mis necesidades, ya voy a poder dormir en paz. Porque no se olvide, los ecuatorianos votamos para que nos solucionen nuestros problemas personales. Gracias, Francis. Creo que ha sido una entrevista enriquecedora. Ojalá los políticos Muchas hayan gracias tomado. a usted, Rubén. Un abrazo, Francis. Un lindo día para toda la audiencia y un fuerte abrazo para usted. Gracias a Francis Romero Cordero por haber estado en este espacio informativo.